¿Cómo les va, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén y a qué hora escuchen esto, ¿no? Espero que estén todos bien, espero que anden bien y sigan bien. Bueno, ¿qué hago acá? Otra vez retomé el tema de los podcasts. Bueno, sí, me han pedido que hable sobre los celtas y yo complacido, obviamente. Dije, vamos a hacer una pequeña vuelta de tuerca a lo que estábamos haciendo con los podcasts, a lo que estaba haciendo yo con los podcasts, y voy a tomarme como un break para hablar sobre la cultura celta y el politeísmo celta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me pidieron que hable sobre Morrigan, y para hablar sobre Morrigan tengo que dar una pequeña introducción a la cultura celta, porque si no, sin contexto, es medio complicado. Espero que esto les guste, espero que este podcast sea de su agrado. Y si es de su agrado, y si les gusta el podcast, bueno, nada más que lo compartan, obviamente. Me dejen un comentario, dejen ahí algún like en mis redes sociales, en Instagram. ¿Sí? Me digan, bueno, Anti, joya, buenísimo que hayas hablado sobre los celtas. Habla más. Y bueno, yo voy a intentar hablar más en lo posible. Así que pongan pausa ahora. Prepárense un sanguchito, prepárense un té, un café, un mate, porque vamos a sumergirnos en el politeísmo celta. ¿Qué significa celta? Bueno, celta en contexto general se refiere a un grupo de pueblos indoeuropeos de la Edad de Hierro, que se identificaban por el uso de lenguas celtas y otras similitudes culturales. Estos pueblos se extendieron al norte hasta las Islas Británicas, al sur hasta el Mediterráneo, al oeste hasta la península ibérica y al este hasta Bohemia. También se dice que los galos, que eran comerciantes, medio mercenarios que andaban por ahí, anduvieron por todo el Imperio Romano. Así que los celtas también, de alguna u otra forma, estuvieron por ahí. Los celtas no son una raza ni una sola cultura. Dentro del politeísmo celta se dividen en celtas insulares, gaélicos, de Irlanda y Escocia, mans de la isla de Man, bretones, gales e Inglaterra, y celtas continentales, ¿sí? Galos, celtíberos y bohemios. Todas, pero todas estas regiones tienen sus propias culturas, etnias y panteones. El politeísmo celta es teísta, y el significado de politeísta es la creencia en múltiples dioses. Históricamente, el politeísmo celta fue un politeísmo duro, pero en la modernidad y en la actualidad se practica un politeísmo blando y duro. Pero antes, ¿qué significa politeísmo duro? Es la creencia de que los dioses son seres divinos, distintos, separados y reales en lugar de arquetipos psicológicos o personificaciones de fuerzas naturales. ¿Y entonces qué es un politeísmo blando? Bueno, es la creencia de que los dioses pueden ser aspectos de uno o dos dioses, fuentes de energía, que los panteones de otras culturas son representativos de un solo panteón, o que son arquetipos psicológicos o personificaciones de fuerzas naturales. Como vengo diciendo, hay más de un panteón celta, pero es muy común que las personas, cuando empiezan a creer, a seguir la cultura celta, crean que solo hay un panteón, siendo generalmente, muy generalmente, el panteón gaélico de los Tuatha de Danann. Modernamente, los politeístas celtas se centran en uno o unos pocos dioses, adoran a un panteón celta específico o practican una combinación de los dos. Y también es normal ver personas que tienen una mezcla de dioses de diferentes panteones celtas en su panteón personal. Tradicionalmente, el politeísmo celta también es animista. Creemos que las plantas, los animales, los objetos inanimados y los fenómenos naturales tienen su propio espíritu. Algunos términos para esta creencia podrían ser Torad, Foison o quintesencia, aunque algunas tradiciones lo llamen diferente. Así que investiguen. El politeísmo celta es abierto y está en un proceso constante de reconstrucción. Esto se debe a que la religión celta se extinguió hace muchísimo tiempo, pero eso no significa que por ser una religión extinta
puedas elegirlo porque te parezca lindo o fácil de seguir. Es importante, importantísimo que todos nos acerquemos a cualquier camino, práctica o religión con muchísimo respeto. Y sobre todo, cuando se trate de tradiciones celta, hay que investigar. Si no podés responder qué, quién, cuándo, dónde y por qué de una práctica o tradición, seguramente es porque no investigaste lo suficiente. Cuando se trata de temas celta, Internet está plagado de desinformación y fusiones de muchos documentos históricos y puntos de vista. Y todo esto se debe a que los celtas fueron fuertemente romantizados y está lleno de falsa teoría, información y confusión sobre el renacimiento celta, ya que las figuras celtas se adoptaron y fueron cambiando para adaptarse a los caminos más modernos. El politeísmo celta se superpone con diferentes caminos como el neodruidismo, la Wicca celta, la creencia en seres féricos, el neochamanismo celta, caminos de los que, si les interesa, puedo hablar en otro podcast, ¿sí? Andy habla sobre los druidas, habla sobre el chamanismo celta, habla sobre la FAE, que la FAE es un mundo aparte, y la verdad que se lee cada estupidez sobre el tema que es increíble, como por ejemplo confundirlos con elementales. Cuando mezclen FAE y elementales, aléjense de esa persona porque se informó como mal. Bueno, Andy, me interesa el politeísmo celta, me interesa este mundo, me interesa todo esto. ¿Cómo empiezo a trabajar el politeísmo celta? Primero que nada, yo recomiendo limitar la búsqueda. Es súper común que las personas cuando entran al politeísmo celta se sientan abrumadas, sobrepasadas, hay un montón de información. Por eso recomiendo reducir el tema a una región, cultura o panteón específico. ¿No estás seguro de cuál elegir? Bueno, pensá en lo que te acercó al politeísmo celta. Tal vez fue un dios, una diosa, una práctica. Entonces, sumergite en la cultura o panteón de donde provienen. Tal vez está relacionado con tu árbol genealógico. Bueno, buenísimo, podés estudiar la región de donde proviene tu familia. ¿Por qué? Porque es súper importante estudiar las regiones y la cultura. Y porque yo recomiendo empezar con la cultura. Antes de tirarte de cabeza a los mitos, es súper recomendable investigar la cultura referente al panteón, práctica o dios de tu interés. Muchos mitos no tienen ningún sentido o no tienen tanto impacto sin el contexto cultural. Estudiar la cultura te va a permitir poder entender muchísimo mejor los mitos. Bueno, me parece muy cool la cultura, me parece muy cool esto de estudiar la cultura antes que los mitos, leer sobre los mitos, qué onda, me gusta este mundo, me gustan las deidades, me llama mucho la atención un dios celta, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo empezar a tener un espacio, generar un espacio en mi casa para rendirle culto, para empezar a devocionar, a adorar a un dios? ¿Se puede ofrendar? Se puede ofrendar. Las ofrendas básicas y universales para la mayoría de los dioses y espíritus son el pan, productos horneados, cultivos, carne y alcohol. Si ofrendas algo de esto, seguramente no te vayas a equivocar. Sin mencionar, obviamente, los actos devocionales que también son muy valorados por los dioses. Ustedes van a identificar que cada dios tiene una preferencia sobre sus actos devocionales, así que cuando investiguen, cuando lean sobre el dios, la deidad, van a también leer sobre sus mitos, sus proezas y qué le interesa o qué le gustaría que hagas como un acto devocional. En general, no hay mucha información sobre los dioses celtas, como si la hay, por ejemplo, sobre los dioses griegos. Es muy posible que al momento de empezar una devoción o a adorar a un dios, dependas mucho del conocimiento compartido o conocimiento personal de otros seguidores, para temas como la personalidad y la descripción física por sobre todo. Esto puede hacer que la identificación de cada dios sea bastante mala. Entonces yo recomiendo hablar con personas que realmente adoren, sean devotos, trabajen con el dios, diosa que te interese, antes de tomar la información de internet que por lo general no menciona fuentes. Hasta acá
esta introducción al politeísmo celta. Yo espero que les interese, que les sea de su agrado, que les llame la atención y que sea tal vez un puntapié inicial para empezar a investigar. Si les gustó, si les parece que está bueno que siga hablando sobre el tema, bueno, me pueden dejar un mensajito por ahí por Instagram o acá también y recomendar esto y pasarlo, compartirlo, así más gente también se entera. Y obviamente yo sigo grabando y podemos hablar sobre diferentes caminos, sobre dioses, obviamente sobre Morrigan, que voy a hablar un poco sobre el reconstruccionismo celta, que también está en constante cambio todo el tiempo. Así que bueno, gracias por haber pasado un rato conmigo, gracias por haber escuchado, gracias por haber compartido este ratito conmigo acá y espero que me dejen un mensaje. Los veo por ahí, nos escuchamos y gracias por haber compartido. Hasta pronto.